Con respecto a nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas. Llegamos hoy al punto sexto de esta última etapa del viaje de Jesús rumbo a Jerusalén, y acá nos detenemos en cuatro versículos, que realmente son muy importantes, porque según ellos Jesús vuelve a anunciar su muerte y su resurrección. Se trata de Lucas 18, los versículos 31 al 34. Repito, ahí en Lucas vamos a dar lectura al capítulo 18, los versículos que van del 31 al 34. Dichos versículos nos dicen de la siguiente manera: Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Nuestro amado Dios, gracias por hablarnos siempre a través de tu palabra. Una vez más venimos ante ella para oír tu voz. Te rogamos que tú nos permitas concentrarnos en el mensaje que nos transmite en estos versículos y podamos apropiarnos de ese mensaje y aplicarlo a nuestra vida de cada día. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les decía entonces que en este sexto punto de lo que va transmitiendo, va narrando Lucas, el médico amado, en cuanto a esta tercera y última etapa del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén, el Señor vuelve a anunciar su muerte y su resurrección. Es la tercera vez que Él se refiere a que va a morir y resucitar, lo cual nos muestra la importancia que le dio al tema y nos evidencia que el Señor quería que los discípulos tuvieran muy en claro lo que iba a pasar. Evidentemente que, como vamos a ver al final del pasaje, era muy difícil que los discípulos entendieran de qué se trataba. Pero yo coincido con algunos comentaristas que dicen que la idea del Señor fue hablarles y hablarles y hablarles acerca de esto, para que una vez que Él muriera y resucitara, y luego de ascender a los cielos, viniera el Espíritu Santo en Pentecostés, se cumpliera lo que Él les había advertido, de que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad y que les recordaría lo que Él les había enseñado. Entonces, a pesar de que en aquel momento era muy difícil el que ellos asimilaran las enseñanzas, fue bueno, fue positivo el que el Señor las transmitiera ya por tercera vez. Ahora, acá lo primero que nos llama la atención al comenzar el versículo 31 es que este anuncio el Señor lo restringió a los apóstoles, a los 12. Es más, Él los tomó consigo y los llevó aparte para hablarles de este asunto. Dice el comienzo del versículo 31, tomando Jesús a los 12. En la versión popular Dios habla hoy, dice: Jesús llamó aparte a los 12 discípulos. En la Biblia América dice tomando aparte a los 12, y en el caso de la Nueva Versión Internacional dice entonces Jesús tomó aparte a los 12, ¿no? Distinta manera de expresar lo que indica el verbo griego, que es tomar consigo a alguien y ponerlo aparte para tener un diálogo especial con esa persona, en este caso con esas personas que fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Por otro lado, dice el Señor, apenas comienza a hablarle: he aquí subimos a Jerusalén. Esta expresión, he aquí, realmente ahora no la encontramos fuera
de la Biblia y de otros escritos antiguos. Por eso en la Biblia de las Américas dice: mirad, subimos a Jerusalén. En el caso de la Biblia, la versión popular Dios habla hoy, dice: ahora vamos a Jerusalén. Y en el caso de la nueva versión internacional dice: ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y acá podríamos ver que es muy importante esta idea, ¿no?, de subir a Jerusalén, ¿no?, porque físicamente era así. Había que ascender a Jerusalén, que estaba en una posición más elevada de donde ellos se encontraban. Pero evidentemente, como han dicho algunos comentaristas, podemos ver acá algo simbólico. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como él va a denominarse a sí mismo después, subía a Jerusalén para realmente lograr el ascenso del ser humano ante la presencia de Dios mediante el sacrificio que él iba a hacer por la humanidad al morir en la cruz. En tercer lugar, dice en la última parte del versículo 31, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Observen ustedes acá el énfasis que todas las cosas, todo iba a cumplirse. Como dice Dios habla hoy, ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. En el caso de la Biblia de las Américas, dice: se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas, que es la idea que transmite el texto en el griego, ¿no? Y en el caso de la nueva versión internacional dice: donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Es decir, los profetas fueron el instrumento utilizado por Dios para referirse a qué iba a pasar con el Hijo del Hombre. Dios el Padre, a través de la obra de Dios Espíritu Santo, se refirió a Dios Hijo, llamado acá por el mismo Señor Jesucristo como Hijo del Hombre, o identificado, mencionado como el Hijo del Hombre, ¿no? Y realmente este es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso se ha dicho muchas veces que la Biblia apunta siempre a Cristo, ya sea anticipando lo que iba a suceder con él, ya sea mostrando lo que sucedió durante su ministerio terrenal, o lo que vino después, cuando él ya resucitó y ascendió a los cielos, y la iglesia comenzó a hacer la voluntad de Dios como el nuevo pueblo de Dios, como el nuevo Israel. ¿Y qué es lo que iba a pasar con el Hijo del Hombre? Es lo que nos dicen los versículos 32 y 33. Primero está la parte negativa: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Observen acá que se presenta, como se dice en la música, un problema o una manera negativa de actuar frente al Hijo del Hombre que va increciendo, o sea que va creciendo, que se produce lo que se llama técnicamente en la ciencia literaria una gradación que culmina, tiene punto culminante con la muerte. ¿Por qué? Porque lo primero negativo es que los judíos iban a entregarlo a los gentiles, a los paganos, a sus enemigos. ¿Por qué? Porque la pena de muerte, como hemos explicado en otras oportunidades, no le estaba permitido al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que recurrir al gobernador romano Poncio Pilato para que él avalara la sentencia a muerte decretada por la Junta Suprema o Sanedrín. Así que la primera cosa negativa es que un pueblo como el de Israel, que siempre pensó nosotros somos el pueblo de Dios, iba a entregar nada menos que al Hijo de Dios a los paganos o a los gentiles. Y entonces, una vez que él fuera entregado, iban a pasar estas tremendas cosas con él: será escarnecido y afrentado y escupido. Como dice en la versión popular Dios habla hoy,
pues lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán. En el caso de la Biblia de las Américas dice, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y en el caso de la Nueva Versión Internacional dice, en efecto será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán. Observen que la única coincidencia total es que lo van a escupir. Después, en cuanto a los dos primeros verbos, se presentan distintas alternativas para interpretar lo que querían decir. Realmente el primero, traducido por la Reina Valera, escarnecido, tiene que ver con el hecho de menospreciar a alguien y burlarse de él, ¿no? Después, el segundo, afrentado, tiene que ver con el recibir un insulto, ¿no? Tal y como lo recogen la versión popular Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional. Y entonces, después que haya pasado todo esto, le van a azotar, o sea, le van a dar de latigazos, y en este sentido, como hemos comentado en otras oportunidades, la pasión de Cristo muestra en toda su brutalidad lo que esto significó. Esos latigazos realmente no eran poca cosa, todo lo contrario, era una tortura total, porque rasgaba la carne, la piel de aquellos que los recibían, esos latigazos, ¿no? Y entonces dice, y después que le hayan azotado, lo peor que van a hacer es quitarle la vida, lo matarán, ¿no? Pero el Señor siempre ligó su muerte a su resurrección. Y acá de nuevo lo hace, porque dice, mas al tercer día resucitará. Como dice la versión popular de hoy, pero al tercer día resucitará, porque este más es una conjunción adversativa que casi no usamos ahora en nuestra lengua, por eso Dios habla hoy la reemplaza por un pero, ¿no? Y lo mismo hace la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, ¿qué sucedió con todas estas enseñanzas que ya por tercera vez el Señor Jesucristo les transmitía a los 12 apóstoles? Esto es tremendo, lo que dice el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Realmente es lamentable, pero los discípulos no comprendieron el mensaje que les había dado el Señor, el anuncio hecho por Jesús. Primero porque no captaron el sentido, que les resultaba algo oscuro. Dice ellos, nada comprendieron estas cosas, esta palabra les era encubierta. En la versión popular Dios habla hoy, dice, ellos no entendieron nada de esto, ni sabían de qué les hablaba, pues esas cosas pues eran cosas que no podían comprender. En el caso de la Nueva Versión Internacional dice, los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Acá, cuando habla acerca de esta palabra, les era encubierta, la palabra que se utiliza en griego es aquella de la cual viene nuestra palabra críptico. ¿Qué es algo críptico? Algo encubierto, algo oscuro, algo difícil de entender, ¿no? Cuando se leen algunos filósofos o algunos científicos, se dice tiene un lenguaje muy críptico, o sea, pocos lo pueden captar, pocos lo pueden entender. Y lo mismo pasa con las religiones de misterio, las religiones que ponen énfasis en que solamente algunos iniciados pueden entender ciertos mensajes, está encriptado. Todavía esto ahora se utiliza en el caso de la informática también, ¿no? Cuando se habla de un texto que está encriptado, quiere decir que realmente no es de fácil acceso. Hay que saber una clave para poder entrar en él y saber de qué se trata. Por eso no pudieron ni siquiera comenzar a comprender, ¿no?
lo que el Señor Jesucristo les decía, ¿no? Acá cuando habla acerca de lo que se decía, lo que el Señor les decía, se usa la famosa palabra rema, que significa palabra, pero también asunto. No captaban, no comprendía el asunto al cual el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Y acá nos vemos en cierto sentido reflejados los seres humanos con nuestra torpeza de comprensión. Y esto debe de llevarnos a orar siempre que el Señor nos ilumine para cuando leemos la palabra entenderla, captar el sentido que tiene como mensaje de Dios para nuestra vida, no tanto para saber de qué se trata, sino para entender cómo debemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida de cada día. Por eso es tan importante leer una y otra vez la Biblia, una y otra vez aquellos que se han quemado las pestañas, como decimos nosotros popularmente, para estudiarla más a fondo y explicarla más claramente. Yo le doy tanta gracia a tantos hermanos que fueron tan profundos en el estudio de la Biblia, y de los cuales he aprendido tanto, y procuro seguir sus pasos con toda humildad para el transmitir el mensaje de la palabra con toda profundidad y claridad, para que podamos realmente todos los cristianos comprender bien lo que Dios nos quiere decir y decidir aplicarlo a nuestra vida. Por eso fíjense que en estos 4 versículos hay muchas enseñanzas que deberíamos nosotros tomar en cuenta. Una tiene que ver con el hecho de cómo el Señor reiteró sus enseñanzas y lo mismo hace con nosotros, nos dice las cosas una y otra vez a través de su palabra. La otra tiene que ver con el coraje del Señor Jesucristo, la valentía que demostró de que a pesar de que Él sabía lo que le esperaba, siguió adelante a Jerusalén con toda valentía, con todo coraje. Nosotros también como cristianos, aun cuando sepamos que muchas veces vamos a sufrir, si mantenemos nuestras convicciones, debemos animarnos a mantenerlas y aplicarlas cada día en nuestra vida. Y finalmente está esta idea de cuántas veces nos cuesta entender el mensaje de Dios. Roguemos que el Espíritu Santo, como decía antes, nos ilumine para que no nos pase lo que le sucedió en aquella oportunidad a los apóstoles. De hecho, nosotros ahora corremos con la ventaja que el Espíritu Santo está permanentemente a nuestro lado. Ellos no tenían ese privilegio todavía porque el Señor no había muerto y por lo tanto su sangre derramada no los había purificado de pecado. Nosotros sí, a partir del momento mismo que creemos, el Espíritu Santo llena nuestra vida, nos hace nacer de nuevo, nos sella como propiedad de Dios y guía nuestra vida en todos los aspectos. Por eso, queridos hermanos, gracias a Dios por este pasaje y sus enseñanzas. Probemos ahora todos juntos que las mismas queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón y de esta manera puedan guiar una vida que agrade a Dios y en la que logremos una mayor comunión con Él. Oremos. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y por todas las enseñanzas que encontramos en estos 4 versículos, las que puedan quedar grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y desde ahí conducirnos a una vida que pueda ser de tu agrado y a una comunión que se intensifique en relación contigo cada día. Lo rogamos con toda humildad en el nombre del Señor Jesús. Amén.